esa enseñanza. Y viene con la educación, con el texto base que hemos utilizado para esta semana. Y ayer Estela creo que lo mencionaba en una de las intervenciones que tuvo, y es Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9 que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pastor, ¿y por qué lo repite toda la noche? Porque acá dice que las repetirás, que las hablarás, que estarás colocándola siempre en el corazón. Y creo que en la medida que nosotros podamos llevar la palabra de nuestra mente a nuestro corazón, en la medida que podamos hacer de estas palabras no solamente un logos que entendemos y que comprendemos, sino que podamos llevarlo a convertir en un rema en nuestra vida, será lo que nos permita ser transformados y cambiados en la bendición de lo que Dios quiere. Y hablando de maestros, creo que no hay ninguna duda que el maestro por excelencia, el maestro de los maestros durante todo el tiempo fue Cristo. Y a mí me encantaba, a mí hay maestros que me encantan por su pedagogía, por su forma de llamar la atención, de conectar a la gente. Les he dicho que a veces siento envidia buena obviamente, de esas personas que tienen ese carisma y esa habilidad para poder atraer la atención de las personas. Quisiera tener eso, quisiera desarrollarlo, pero resulta que una persona que tuvo eso yo creo que fue Jesús. Y Jesús siempre usaba todo lo que tenía a mano, todo lo que había en su medio, en su ambiente, para tomar grandes enseñanzas y para hablarle a la gente. Es tanto así que cuando él terminó el Sermón del Monte, si usted ha leído alguna vez el Sermón del Monte, Mateo capítulo 4, Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, él dijo, la gente, no él, sino la gente dijo de él lo siguiente. Y quiero decirles que hoy los textos bíblicos que voy a utilizar son de la Nueva Traducción Viviente. Y la gente, escuchando la enseñanza de Jesús, dijo esto. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con la verdad, con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Así que estamos hablando de un Jesús que cuando hablaba realmente penetraba en la mente y en el corazón, en las emociones y en la psiquis de las personas. O sea, nadie que escuchaba a Jesús podía quedar indiferente. Si usted ha leído los evangelios, seguramente había personas que se sentían ofendidas, que se sentían atacadas, que se sentían heridas, obviamente por sus propias culpas. Y había gente que se sentía motivada, esperanzada, animada y fortalecida. Pero no había nadie en las personas que escuchaba a Jesús que quedara indiferente. O sea, no había nadie, pienso yo, que estuviera bostezando pensando a qué hora era la hora del almuerzo. Creo que todos los que estaban allí escuchando el mensaje de Jesús, todos quedaban con ese impacto de lo que generaba la palabra de Jesús, porque era un maestro que realmente llegaba al corazón y llegaba a la vida, que sus palabras no eran indiferentes a sus oyentes. Pero asimismo, yo quisiera entender cuál es el mejor discípulo, porque puedo hablar de estudiante o puedo hablar de discípulo, puedo hablar de alguien que realmente está siguiendo la senda de otra persona. Y quisiera tomar lo mismo, el final del Sermón del Monte, no voy a leer toda la parábola, pero hay dos cosas que Jesús habla cuando habla de los dos cimientos. Usted lo ha leído, a qué comparar al hombre sabio, a qué comparar al hombre necio. Y es lo siguiente, Mateo capítulo 7, versículo 24, y salto al versículo 26, no voy a leer todo el versículo, sino una parte, y dice lo siguiente: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Pare de contar. Cuando yo escucho al maestro, cuando yo escucho al Señor y escucho su enseñanza y sigo su enseñanza, en ese momento estoy mostrando que tengo sabiduría. Pero el versículo 26 dice, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. Así que con Jesús no hay medias tintas. Simplemente o tú aceptas que lo que Jesús dice es la verdad absoluta, y que entendiendo esa verdad absoluta tú empiezas a caminar en esa verdad y te conviertes en una persona sabia, o tú simplemente decides que no quieres obedecer lo que Jesús dice porque no te parece, porque es muy radical, porque tal vez no es tan así como dice Jesús, y simplemente Él va a decir, esa actitud, esa acción que tú tomas es una actitud que solamente merece un título, y es: la persona es necia. La persona no tiene esa capacidad. Así que,
como enseñamos en el ministerio, o sea, en la manera como enseñamos es como podemos estar aumentando el reino de los cielos. Ahora, si usted se da cuenta, cada semana, perdón, hemos hablado de que cada uno de los montes representa una de las tierras que Moisés le dijo que iba a poseer. En cada uno de ellos hay una potestad del enemigo que está gobernando en ese monte. Entonces, en este que estamos hablando hoy, son los amorreos, es Belcebú, pero también hemos hablado a lo largo de estas 3 semanas, con estas 3 semanas, que en cada uno de estos montes hay un ministerio de los que Jesús dio que va a ejercer su ministerio en ese monte. Entonces sabemos que Jesús, Efesios capítulo 4 versículo 11, creo que 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dijimos que en el monte de los medios de comunicación, los evangelistas son personas que van a tener un gran realce en ese lugar. Son los encargados de llevar las buenas noticias, de hablar la palabra. Y bueno, ya no voy a repetir todo lo que dijimos sobre el monte del de las comunicaciones. Hablábamos la semana pasada que en el monte del gobierno era necesario que estuvieran personas que fueran apóstoles o con la unción apostólica, y estábamos hablando que no entendiendo apóstol como aquel que manda a timbrar una tarjetica con el nombre de apóstol, sino como aquella persona que realmente tiene la unción o el llamado de Dios para ser apóstol. Es más, que si esa persona ni siquiera sabe que es apóstol, mucho mejor, porque tal vez no se va a pegar del título, sino va a entender la responsabilidad que tiene con respecto a lo que debe hacer. Y este monte del que estamos hablando hoy, obviamente, no puede ser otro, es el ministerio del maestro, el que debe estar en este monte y el que debe ejercitar ese desarrollo de ese ministerio. Y es vital que tengamos a ese ministerio en este lugar. Pero también es entender que necesitamos de maestros integrales. Y bueno, yo quisiera ampliar más la palabra integral, porque la palabra integral no lo quisiera limitar solamente a la honestidad, al cumplimiento, a su responsabilidad, sino al mismo compromiso que la persona tenga con lo que enseña, al mismo compromiso que tenga con su carrera, con su afinidad, con lo que está entregando. ¿Y por qué lo hablo de esta manera? Porque ya les dije que Jesús era maestro de maestros. Y uno de los que perseguían a Jesús y que no estaban conformes o satisfechos con su enseñanza, eran los mismos maestros de la ley de esa época. Pero hablando de esos maestros de la ley, que eran los encargados de llevar al pueblo a lo que hablábamos anoche, al temor de Dios, al conocimiento de Dios, a la gracia de Dios. Hablando de ellos, Jesús dijo en Mateo capítulo 23, versículo 1 al 4. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Oiga lo que está diciendo. Son los intérpretes oficiales. Es como los autorizados, los que tienen el permiso, la licencia, los que han ido al ministerio y tienen su cédula, su carnet certificado para hacer esto. Pero después dice, por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Escuchen lo que dice. Practiquen y obedezcan lo que les digan. Pero a renglón seguido dice, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Entonces está hablando, y Jesús está haciendo una denuncia acá sobre este tipo de maestros, y está diciendo que a él no le gustan los maestros, como pasaba con los fariseos, que tratan de descrestar a los demás con su conocimiento, con su sabiduría, con su entendimiento, pero que no tienen un compromiso genuino con la profesión. Y tal vez acá obviamente está hablando de un contexto religioso, pero yo quiero recordarle que en el pueblo judío ellos tenían una ley civil, una ley ritual y una ley moral, y entonces seguramente estos fariseos enseñaban en las tres áreas. Y entonces para nosotros es que para mí no se limita únicamente a la parte de la iglesia, a que yo viva y sienta lo que estoy predicando, lo que estoy enseñando, sino que si yo me desempeño en otra área, si yo soy un maestro de literatura, si yo soy un maestro de medicina, si yo soy un maestro en el área de las ciencias, en el área de las ingenierías, yo tengo que entender que vivo eso, que creo lo que estoy hablando y que tengo ese complemento correcto para llevar a mis estudiantes no solamente a ser profesionales, sino profesionales con el temor de Dios y profesionales íntegros. Para mí eso implica el ser un maestro de una manera especial.
Ahora, ya hablamos de los maestros, ya hablamos de los alumnos, fue mi introducción. Y ahora yo quiero empezar a tocar primero la parte de los maestros. Y voy a tocar tres aspectos sobre los maestros y viene mi primer punto. Estos maestros deben operar en el poder del Espíritu Santo. Y qué tremendo esto. ¿Qué es operar en el poder del Espíritu Santo? Que dictar una clase, y yo quiero que usted me entienda bien porque lo estoy hablando y estoy hablando con todo no el conocimiento que tengo, sino con toda la certeza de lo que creo en el que estoy hablando, es que un maestro debe enseñar en la unción del Espíritu Santo independiente de lo que enseñe. Porque tal vez usted está pensando, claro, el que nos enseña nivel 1, nivel 2, nivel 3 en la iglesia, el que nos enseña lo del encuentro, el que nos enseña tal cosa. Yo no estoy hablando solamente de la iglesia. Yo estoy hablando de que si tú eres del monte de la educación y si tú eres cristiano, si caminas en el Señor y tienes el poder para enseñar a otros, tienes la capacidad para enseñar a otros, en tu trabajo tú deberías pedir la unción del Espíritu Santo. Tú deberías tener la llenura del Espíritu Santo para que independiente que lo que tú enseñas sea matemáticas, biología, español, inglés, lo que tú hagas sea con la unción del Espíritu Santo. Si eres maestro universitario y tienes una cátedra en una universidad, que esa cátedra que tú dictes, la dictes con la unción del Espíritu Santo. Pastor, ¿no está exagerando? No, no estoy exagerando, porque nos está hablando de poseer el monte, de entrar al monte. Y algo que hablábamos ayer era que a los profesionales y a los estudiantes que tenemos les falta o les faltó, nos faltó, no les faltó como si nosotros nos saliéramos del contexto, sino nosotros estamos incluidos, nos faltó que nos enseñaran el temor de Dios, a colocar a Dios en ese lugar de preeminencia, a entrar en esa convicción de lo que Él quiere. Así que es muy importante la capacidad profesional al momento de enseñar. Claro, queremos profesionales en el arte de enseñar. Queremos hombres que tengan la capacidad de entregar sus conocimientos, bien sea en el en la escuela de los niños, bien sea en el colegio, en el bachillerato, y con mayor responsabilidad en la universidad. Cuando nuestros hijos decidan estudiar una carrera, deberíamos tener hombres y mujeres profesionales en las materias que van a enseñar. Yo soy economista y tengo unas materias hermosísimas como la econometría. Sé que algunos si estudió economía sabe que esa es una de las materias cocos. Hay microeconomía, macroeconomía, hay estadística, hay un montón de materias. Qué bueno que cada una de las personas que dictara esas materias, en mi carrera por ejemplo, tuviera la unción del Espíritu Santo. Que en el lugar donde tú estés tuviéramos personas que bajo esa cobertura nos enseñaran. Ahora, que tuvieran la parte de la responsabilidad, la parte del conocimiento, pero en especial cuidado, tener esa unción espiritual, ¿de acuerdo? Porque es diferente cuando tú enseñas algo simplemente por enseñarlo y cuando tú enseñas algo con un fundamento y con un principio. Una de las cosas que yo veo con respecto a la educación y Dios me lo regala en este momento, viene por parte de los padres y también por parte de los que estudian. No es el 100%, pero sí hay un gran porcentaje en esto. Muchas veces los papás están esperando que sus hijos sean abogados, médicos, ingenieros, porque primero que todo, qué bonito tener ese diploma en la sala de mi casa. Y en segundo lugar, porque es un título que sí va a dar plata, que va a rentar mucho, ¿de acuerdo? Entonces podríamos pensar en eso. Si usted escucha un ruido, es que tenemos un trabajador acá preciso hasta ahora arreglando la calle en la calle acá al frente de mi casa. Pero entendiendo eso, sería, los papás piensan eso. Muchos de los chicos también piensan eso, un título que me permita tener un prestigio, que me permita tener un dinero agregado. Pero resulta que Dios no busca eso, sino busca que independiente de lo que tú hagas, independiente de que lo que tú hagas sea un trabajo de un técnico o lo que tú hagas sea un trabajo de un gran profesional, que en el área donde tú te desempeñes con el temor de Dios y te desempeñes con la integridad y los principios que Dios ha dado. Y eso se entiende desde dónde, se entiende desde lo que Dios ha establecido y ha determinado, ¿verdad? No sé si suena la metralleta. Si suena la metralleta es un taladro que están utilizando en la calle, ¿de acuerdo? Entonces, más que el conocimiento, nuestros maestros deberían inspirar en nuestros profesionales el temor a Dios.
Yo ayer les hablaba acerca de la Universidad de Harvard y cómo, bueno, y de Yale y todas las que hablamos anoche, cómo empezaron con un fundamento cristiano, pero en el libro que yo les hablaba el martes, el lunes, cuando estábamos con Nancy, yo les decía cómo en ese libro nos mostraba cómo había cambiado esa concepción. Y a los maestros, por un lado, ya no les importa si los estudiantes son éticos o no. Ellos solamente cumplen con dar una cátedra, con dar una materia. O de pronto los maestros pueden decir, a los estudiantes no les interesa, entonces tampoco lo vamos a hacer porque por lo que me pagan es por esto. O a la universidad no le importa, o al colegio no le importa gastar el tiempo que tiene que invertir en el currículum de la educación, invertir en este tipo de temas. ¿De acuerdo? Y eso deteriora nuestras sociedades. Entonces, cuando vamos a ver a nuestros gobernantes, cuando vamos a ver a nuestros economistas, cuando vamos a ver a diferentes personas que se mueven en diferentes áreas de la sociedad, empezamos a ver faltantes en su ética, faltantes en su moral. Y empieza porque no tuvieron maestros que operaran bajo el poder del Espíritu Santo. Así que es importante. Viene mi segundo punto. Y mi segundo punto es que cada persona que es maestro tiene un rol bíblico. ¿Qué es un rol bíblico? Tiene un espacio donde debe trabajar. Primeramente, instruir en el temor del Señor. El rol bíblico de cualquier maestro, de cualquier persona que enseñe, es instruir en el temor del Señor. Proverbios 1, versículo 7, en la Nueva Traducción Viviente dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Me impacta esto. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, esto me habla a mí de que podemos tener un montón de profesionales que son necios, un montón de profesionales que no son sabios, porque han quitado de su profesión, han quitado de su carrera, han quitado de sus valores el principio de Dios. Y entonces podríamos tener gente que es muy capaz en su oficio, que es muy capaz desarrollando un talento, pero que no tiene ese temor de Dios, que es importante. Ahora, necesitamos esos dones espirituales que les permitan a nuestros maestros desechar las mentiras. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué me refiero? Que ayer decíamos que este monte está regido por Belcebú, y Belcebú significa el príncipe de las moscas o el señor de las moscas, y entonces estábamos hablando que lo que atrae las moscas es la basura, y que muchas veces en el sistema educativo hay basura. Y nuestros maestros deberían tener esa capacidad. Si Laura Flores está viendo, me va a decir otra vez el pastor con el mismo ejemplo, pero es que me impactó. Pero en esa película que yo le digo de los escritores, escritores de la libertad se llama, la maestra que está allí en ese lugar tiene que combatir no solamente con la mediocridad de sus estudiantes, sino con la necedad de sus compañeros, colegas maestros. Porque ellos son los primeros que se oponen a que ella cambie un sistema de educación, a que ella se preocupe por sus estudiantes, a que ella los lleve a investigar o a ir más allá. Y entonces para mí esa mujer se convierte como en un reto de qué estamos haciendo, o sea, cómo marcamos la diferencia. Por eso en la oración que hacía al principio en esta noche, yo me alegro cuando usted se pone feliz porque transmitimos y porque viene un invitado espectacular y que usted me dice, wow, qué palabra, o sea, me alegra eso. Pero ese wow que usted me manda, qué buena palabra, no sirve si usted no lo lleva a la práctica. No sirve si usted no entra en un tiempo especial donde va a cambiar lo que Dios quiere, donde va a cambiar lo que Dios está haciendo, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos nosotros entrar en un tiempo donde podamos entender que necesitamos personas que realmente transformen. Personas que realmente asuman una responsabilidad y que puedan desechar las mentiras. En esta película, los maestros de esta escuela miraban a sus estudiantes como personas que no iban a tener futuro, que iban a terminar siendo expendedores de drogas, que iban a morir muy jóvenes, porque iban a ser asaltantes, porque iban a ser atracadores, así que solamente se preocupaban por cumplir un pensum, un horario. Pero esta mujer llegó y dijo, no me resigno a hacer eso, sino quiero hacer algo más. Y estas personas no le permitían. ¿Qué hizo ella? Desmontó las mentiras. Y qué bueno que nosotros podamos convertirnos en personas que desmonten mentiras. Acá sé que hay maestros que me están escuchando y tienes una responsabilidad delante de Dios.
¿Qué curso tienes? ¿Qué grupo de personas manejas? Si eres profesor universitario, ¿cuál es tu grupo? Si eres profesor de colegio, ¿qué grupo te tocó? ¿El más suave o el más tenaz? Pero si estás en el más tenaz, ¿te has preguntado por qué estás allí? ¿Te has preguntado qué espera Dios de ti en cuanto a lo que puedas dar de más? Por eso hablábamos anteriormente que necesitas la unción del Espíritu Santo. Y a partir de esto es tener la capacidad de formar hombres integrales. Y yo quisiera bueno, todos, porque los papás son maestros, porque no, yo como pastor creo que soy maestro, porque cada persona que tiene la capacidad de enseñarle a otro en un momento determinado se convierte en un maestro. Y qué bueno que cuando nosotros enseñamos, enseñemos a alguien, no solamente estemos empeñados en enseñarle una capacidad, un talento, una habilidad, sino que ese talento o capacidad o habilidad que tenga la persona esté acompañada del temor de Dios. Esté acompañada de decir, ok, yo voy a hacer esto, pero lo voy a hacer de la mejor manera, para que esta persona cuando haga lo que tenga que hacer, espero que mi tía me esté viendo, y creo que he contado esto muchas veces, pero cuando era pequeño, cuando era muy niño, ella recuerdo que me enseñaba a barrer el garaje de su casa y nunca se me olvida ese garaje. Y recuerdo que yo lo hacía de mala gana y ella me decía, no, se hace de tal manera. Y alguna vez yo le dije, pero si es barrer simplemente un garaje. Y ella me dijo, pero si usted un día se ganara la vida barriendo, por lo menos preocúpese por ser el mejor barriendo. Y esa palabra me quedó grabada porque no importa si tú eres el profesional de más alto nivel o no importa si tienes el trabajo más humilde que pueda existir. Tú tienes que marcar la diferencia en lo que haces. Tú tienes que marcar la diferencia. ¿Y quién nos enseña eso? Nuestros maestros. En ese momento, mi tía fue un maestro mío. En ese momento ella me dejó una enseñanza que hasta el día de hoy la estoy recordando. Así que necesitamos generar en nuestros alumnos, en nuestros estudiantes, cosas que realmente los lleven a caminar en la integridad de lo que Dios quiere. Esa es la esencia y la importancia de la educación. Y termino con este tercer punto, esta primera parte de los maestros, y es que sirven en el monte de la educación. ¿Dónde sirven los maestros? En el monte de la educación. Entonces, esperamos tener maestros en las clases de nuestra iglesia infantil, de nuestra iglesia dominical, de nuestras clases que estamos haciendo, claro. Y yo quiero bendecir a los maestros de la iglesia porque sé que están esforzándose, porque sé que están haciendo su mejor esfuerzo, porque sé que lo están haciendo y espero que estas charlas los estén desafiando a hacerlo de la mejor manera. Y los estudiantes que están recibiendo clase en la iglesia, espero que un día se reten para que ya no sean los que estén recibiendo, sino para que un día tengan la capacidad también de enseñar, de entregar a otros ese talento que Dios les ha dado, ¿de acuerdo? Pero esta clase de maestros de las que estamos hablando, aunque son necesarios y muy necesarios en la iglesia, no son tan necesarios en la iglesia como son necesarios en el ámbito secular, como son tan necesarios en un colegio, en un jardín, en una universidad, en los lugares donde tenemos que ir a conquistar ese monte. Porque obvio, ok, yo tenía una charla con mi esposa ayer, mi esposa acá está a mi derecha, por eso la miro, y no sé cómo hablar esto porque no quiero entrar en crítica, pero yo necesito entender que yo no estoy pensando en iglesia, camino de adoración y santidad no más. Y somos nosotros y nuestros maestros y nosotros vamos a crecer. No, si yo sigo pensando así, nunca vamos a crecer. Y no estoy hablando de crecer la iglesia, sino nunca vamos a crecer como comunidad. Porque tal vez lo que nos ha marcado es eso, que pensamos en reinos pequeños. Y resulta que tenemos que, independiente que mi iglesia sea de 10, mi iglesia sea de 1000 o mi iglesia sea de 1,000,000, yo necesito pensar en visión de reino, y visión de reino es una nación. Visión de reino es que todos estemos hacia un mismo lado. Que todas las iglesias pudiéramos preparar a nuestros maestros, a nuestros profesionales, para que salieran a conquistar los diferentes montes, a marcar la diferencia. ¿Cómo sería diferente nuestra sociedad si cada uno de nosotros como hijos de Dios, yo no sé cuántos cristianos hay en Colombia, pero sé que somos un gran número de cristianos y todos nos desenvolvemos en diferentes áreas de la sociedad? Desde trabajos sencillos y humildes hasta trabajos de altos rangos. Ahí en el mundo, en el cuerpo de Cristo, hay gerentes de empresas, hay abogados, hay personas de gobierno, hay personas de medios de comunicación, hay personas de la salud, hay personas que trabajan con familias, hay personas que trabajan en el deporte. Tenemos de todo. ¿Qué pasaría
Si cada uno de nosotros pudiera entender que no estamos sirviéndole a la denominación donde estamos, honre la iglesia en la que usted está, bendiga la iglesia, ame a sus pastores, acepte las normas y la visión que Dios le ha dado a su iglesia, porque eso es nuestra parte religiosa. Pero que todos, independiente de donde estuviéramos, deberíamos salir a conquistar un mundo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que es allí donde deberíamos tener esos maestros que marcaran la diferencia. Así que si tú estás en Colombia, o si tú estás en Estados Unidos, o si tú estás en Australia, o si tú estás en Ecuador, o si estás en Perú, o si estás en Argentina, si tú estás acá en Fusa, o estás en Cali, o estás en Bucaramanga, o estás en otra ciudad, donde tú estés, puedes marcar la diferencia. Y si todos en el lugar donde estemos marcamos la diferencia, seguramente generaríamos un cambio, porque no se trata de mi iglesia, no se trata de mi nicho, se trata de la iglesia de Cristo, que es una sola a nivel del mundo y que tiene una sola cabeza, y esa cabeza se llama Jesucristo. Si yo lograra entender eso, las cosas cambiarían. Y ahí es donde tenemos que empezar a cambiarla. Y si empezamos por nosotros, una iglesia no tan grande, pequeña relativamente, y podemos impactar de esa manera, seguramente entraríamos a marcar la diferencia, ¿de acuerdo? Ahora, no es suficiente esto. Es necesario una reforma educativa, y ahorita en el siguiente punto vamos a hablar de una reforma educativa, y eso lo vamos a hablar en otros temas que vienen, todavía nos quedan jueves, viernes, sábado y domingo. Pero aquí terminaría yo mi parte de los maestros, terminaría esta parte. Pero ahora quisiera hablar acerca de los estudiantes. Y quisiera hablarles que de izquierda a derecha. Ya se va a meter con política este pastor. No me va a meter con política. Escúcheme un momento. Salmo 139, versículo 13 al 15 dice la palabra: Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo, dijo el salmista. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Salmo 139, del 13 al 15. ¿Y por qué nos habla de eso, pastor? Porque hoy voy a hablarles en este punto acerca de nuestro cerebro, y por eso voy a hablarles de izquierda a derecha, no en un contexto político, sino en un contexto de nuestro cerebro. Y resulta que hoy es algo diferente, porque este tema sí ya no soy tan docto, y entonces hoy tengo una invitada. Entonces yo quiero que me acompañen a mi otro escenario, ya estamos creciendo en escenarios, y quiero presentarles a una invitada que tengo. Entonces, mi invitada es la doctora Catalina. Qué alegría tenerte. Para los que no la conozcan, ella, primero que todo, la bauticé. Me mostraron la foto, no me acordaba. ¿Cuándo tenías, cuántos años? Creo que eran como 10 tal vez. 10 años la bauticé. Es la segunda hija de la doctora Ida, que estuvo con nosotros la semana pasada. Es doctora de profesión, está ejerciendo en este momento, es de esos valientes que están luchando contra el COVID, y que todos los días está en ese trabajo, y hoy está con nosotros, y la traje porque este tema para mí es bien importante. Así que, doctora Cata, primero, muchas gracias por aceptar la invitación. Segunda, tenía muchas ganas de tenerte acá, sabes que te quiero mucho y que para mí es una bendición, y entonces que este tiempo sea muy, muy especial. Así que, por favor, salúdanos y dinos algo que sea especial para ti. Bueno, buenas noches para todos, iglesia. Feliz de estar acá, de acompañarlos, llena de nervios obviamente, pero una experiencia bonita, interesante, y pues muchas gracias por recibirme en este espacio. Bueno, gracias a ti por estar con nosotros. Y bueno, acá ya hay personas que están mirando. No sé si alguien ya ha mirado algo, pero bueno. Y quiero entonces decirles esto. Cuando yo hablo de izquierda a derecha, resulta que quiero hablar de nuestro cerebro. Y usted dirá, y este pastor se volvió loco, ahora sí lo perdimos. No, es que
para entender nuestro sistema educativo tenemos que entender lo que está pasando. Y algo que estamos tratando con cada uno de los temas que hemos venido hablando es que no solamente se refiere a mirar lo superficial, ay, sí, sí, toca ganarnos el gobierno, ay, sí, toca ganarnos los medios de comunicación, no toca la educación, no, sino tenemos que entender qué es lo que pasa. Entonces estaba diciendo en el punto anterior, si necesitamos maestros que realmente impacten nuestra sociedad, pero también necesitamos cambiar el sistema educativo y eso tiene que ver con este punto. Porque quiero hacerle la primera pregunta a mi doctora, porque yo, vuelvo y te digo, creo que tú tienes más conocimiento en ese tema que yo. ¿Cómo funciona el cerebro humano? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Bueno, el cerebro es bastante complejo, ¿no? Definirlo en pocas palabras pues es un poquito más complicado todavía, pero en términos generales pues para que nos hagamos una idea, todos hemos visto alguna vez una imagen de un cerebro, sabemos que tiene básicamente dos partes grandes, que sería hemisferio izquierdo e hemisferio derecho, que es en cuanto a lo que queremos llevar un poquito el énfasis en la noche de hoy. Pero en términos generales el cerebro funciona básicamente por neuronas, tipos de células que lo que hacen es transmitir información de manera a través de impulsos electroquímicos, de manera que recibimos ciertos estímulos externos de un mundo que hay externo a nosotros, lo recibimos, lo captamos por diferentes tipos de receptores, captamos esa información y esa información se vuelve una onda eléctrica que viaja a través del cuerpo y finalmente logra llegar al cerebro. En el cerebro hay una parte que es la corteza y en esta corteza es donde se capta realmente esa información, hace muchas diferentes sinapsis, y a partir de esto el cerebro lo que hace es tomar la información, transcribirla de manera que podamos captarla en entendimiento y después transformarla para llevar un estímulo de respuesta que nos permita hacer como la reacción ante el efecto, al estímulo que hemos recibido, dar como una respuesta igualmente electroquímica y convertirla en, si fue un estímulo físico de las manos, algo que sujetamos, ok, lo sujeté de tal manera, tenía tal temperatura, es tal objeto, tiene tal forma, tal textura, y poder expresarlo en reacciones más motrices de lo que yo quiero hacer con ese objeto o con esa función para llevar a cabo algo. Tremendo, o sea que nosotros tenemos en nuestro cerebro un computador con todas las cosas y totalmente diseñado por parte de Dios. Y entonces esta pregunta viene porque viene a mi primer punto y recuerden que estamos hablando de los estudiantes. Y mi primer punto es, una mentira en la mente es suficiente. Una mentira en la mente es suficiente. Y resulta que cuando hablo de una mentira en la mente es que puede llegar el enemigo, a través de un sistema de educación errado, a limitar nuestra comprensión. Y creo que era lo que hablábamos, y más adelante la doctora nos lo va a tocar otra vez. Pero ¿a qué me refiero con que puede llegar a tocarla, a limitar nuestra comprensión? Entonces la doctora nos dio su parte técnica, su parte profesional y que es bastante amplia. Y obviamente lo que yo voy a decir también lo consulté con ella porque yo le dije, por favor no quiero decir por allá cosas que no sean porque no se trata de eso. Y resulta que entonces el cerebro tiene esos dos hemisferios que podríamos hablarlos como dos procesadores. Procesan información. El derecho y el izquierdo. Pero resulta que aunque los dos son procesadores, procesan de una manera diferente. Y es lo que a veces no entiende nuestro sistema educativo. Que los dos hemisferios tienen diferentes funciones. El hemisferio izquierdo, que sería este, ¿verdad? Es el que percibe todo a nivel verbal. Entonces, yo me identificaba porque es lo que yo hago generalmente. Entonces, el izquierdo es el organizado, ¿verdad? El 1, 2, 3, 4 y 5. La margen correcta. El arreglar la ropa bien en el closet. El colocarlo en los colores adecuados. En que necesito entender todo parte por parte. O sea, no me pueden dar la información completa de una sola, sino yo necesito. Ayer, para que se burlen de mí, se van a burlar de... Bueno, no sé si se burlaron esta mañana del pastor,
porque el pastor no cerró la grabación cuando la pastora estaba allí y empezamos a hablar hasta que me di cuenta que me estaban diciendo está abierto. Se nota que no estaba Mateo esta mañana. Pero la transmisión de esta mañana la hicimos muy básica porque yo le pregunté a Mateo anoche y le dije, bueno, como ya hay tantos aparatos acá, ¿cómo se hace? Entonces Mateo, muy diligente, cogió y me dijo, vea, pastor, es sencillo. Entonces usted coge la tarjeta, se acuerda que tiene este cable, entonces les conecta el cable y lo conecta al otro y usted abre acá esta matriz, la baja, no sé qué. Cuando él estaba en la segunda punto yo no entendí nada. Y hoy me confesé con Mateo y yo decentemente lo estaba mirando y al final Mateo me dijo, ¿lo entendió? Yo, sí señor, pero yo ya sabía que lo que iba a hacer hoy era conectar a mi esposa directa porque no le había entendido nada, porque yo necesito entender el paso al paso. Yo soy dígame a ver, primero qué es, me acordé de mi primera clase de computación en el colegio, en la universidad. Yo vine, es claro, mi edad, yo soy cuchito, entonces mi primera clase fue en la universidad y recuerdo que me da risa y me da vergüenza decirlo, porque el profesor llegó, nos pusieron un computador al frente y yo tenía mi cuaderno de notas. Entonces ustedes dan on, el botón de on para prenderlo, por favor prendan todos y yo, on se prende. Ahora usted da enter y yo enter. Cuando me vio me dijo, hermano, no anoté todo, es práctico, pero era mi forma de aprender. Yo tenía que anotar todo, hemisferio izquierdo, totalmente hemisferio izquierdo. ¿Cómo es? Que me digan parte por parte, eso es lo que habla, ¿de acuerdo? Entonces procesa de manera analítica y secuencial. Todo tiene una secuencia, todo tiene un orden, todo tiene un porqué. Todo tiene unos colorcitos. No sé si María Paula está mirando, pero esos son los colorcitos, los nombres, los números. Esa es mi forma. Pero el hemisferio derecho es diferente. El hemisferio derecho es visual. Ahora, el izquierdo es organizado. El izquierdo, horas, momentos, tiempos. El derecho es visual, procesa no por análisis, sino intuitivamente y de una manera simultánea. Entonces yo le colocaba un ejemplo a la doctora y me decía que si era así. Entonces, por ejemplo, si yo compro un computador y le digo a Mateo que venga y me ayude a programarlo, por decir algo, entonces resulta que mientras que Mateo llega, yo ya me leí las instrucciones. Yo leí el manual para que me diga paso por paso qué debo hacer. Y cuando llega Mateo, yo le voy a decir, Mateo, yo ya leí, y seguro que Mateo me va a decir, no, espere, pastor, déjeme mirar. Y Mateo ni va a mirar el manual. Mateo va a abrir el computador, va a observar, se va a demorar unos segundos, y lo va a aprender y lo va a empezar a funcionar. Y yo me voy a sentir frustrado porque no va a entender por qué yo tuve que leer el manual cuando él no tuvo que leerlo. Y es porque yo estaba utilizando una parte de mi cerebro y Mateo estaba utilizando otra parte de su cerebro. Entonces, para mí, entender esto es básico. Pastor, y esto tiene que ver con el tema totalmente, y espero que me lo entienda en un momento. Entonces, ahí hay una diferencia. Entonces, ya sabe, tenemos hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Segunda pregunta para mi doctora. Estoy muy feliz de que estés acá, en serio, porque primero porque estoy feliz, pero segundo porque me ayudas mucho en este tema. ¿Por qué es importante esta información que yo acabo de dar? ¿Por qué es importante entender que un hemisferio funciona de una manera y la otra de otra? Bueno, básicamente y en términos generales porque en términos de medicina hablamos de que hay una dominancia. Entonces, entender que tenemos una función de la parte izquierda y una función de la parte derecha nos hace saber que hay una parte que es de cierta forma y la otra es de cierta forma. Entonces, cuando yo tengo una dominancia de mi hemisferio izquierdo, que en general o en la mayoría de las personas tiende a ser el izquierdo, tenemos eso se va a ver reflejado en la manera de ser, en la manera de actuar, en la manera en cómo yo me enfrento a la vida, en la manera como yo resuelvo conflictos, en la manera en cómo yo me expreso con las personas, con mi familia, con los diferentes entornos con los que yo pueda estar. Eso se va a reflejar en qué dominancia tengo yo. Entonces, ambos hemisferios igual están interconectados, están conectados por una parte que se llama el cuerpo calloso y a través de ella pues hay muchas sinapsis que permiten la interrelación de ambos hemisferios. Ninguno tiene solo uno o solo el otro, todos tenemos partes y partes, pero generalmente el que tiene mayor dominancia sobre el otro es el izquierdo sobre el derecho. Entonces esto hace que nosotros de manera, digámoslo, generalizada o de alguna forma natural, tengamos esa tendencia a ser más del paso al paso, como decía el doctor, el pastor, perdón. Ya me subieron de título. De ser del paso a paso, de necesitar esa línea de tiempo, esa temporalidad, esa secuencialidad y linealidad para realizar y llevar a cabo las actividades o lo que yo quiero desarrollar.
Ok, gracias, Doc. Yo con lo que dice Cata, Cata puedo decirte, ¿no? Porque dirán la doctora, no, ella es Cata, como si todos. fuera mi hija. Dice el texto de Salmos, yo quiero tomarlo, dice, porque tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Creo, yo estuve estudiando para este tema y obviamente no me voy a andar porque no tenía tiempo, pero yo no recuerdo los términos, pero dicen que el cerebro humano tiene también otra partición que no tienen los animales, solamente y que tiene que ver con el habla y que tiene que ver con habla y memoria, creo que era algo así. Ujú. Y entonces me impactó porque obviamente habla de esa complejidad con la que Dios nos creó. Ahora, ya la doctora nos respondió y entonces, ¿para qué nos sirve esta información? Es mi segundo punto en este aspecto. ¿Para qué nos sirve esta información? Y como dijo Cata, entonces es muy importante entender primero que están comunicados. O sea, no son, aunque procesen la información de manera diferente, el hecho de que están comunicados es porque seguramente tiene que ver con un complemento. Usted sabe que todo en la Biblia es complemento. Hombre y mujer es un complemento. ¿De acuerdo? La iglesia de Jesucristo es un complemento. ¿De acuerdo? Todo Dios lo hace con un orden. Nada de lo que Dios ha hecho sale de la voluntad de Él. Entonces, el hemisferio derecho es el que es el creativo. ¿De acuerdo? El creativo. Por eso tal vez no tiene tanto margen del tiempo. Estaba hablando de Mateo, pero voy a hablar de otra persona también, David Gómez. Entonces, Mateo y David Gómez. Entonces, a veces estamos en la iglesia y estamos haciendo algo que toca hacerlo, ¿de acuerdo? Y yo estoy con el reloj. Bueno, muchachos, pero pasa el tiempo. Y a estos muchachos parece que el tiempo no les pasara. Ellos pueden invertir 1 hora, 2 horas, 3 horas, pasaron 4 horas. Ellos no están en la cosmovisión del tiempo, sino están en lo que están haciendo y están creando. Entonces no son tan rigurosos como lo soy yo con el tiempo, no son tan rigurosos como lo soy yo, por ejemplo, con el orden, pero sí están manejando todo el contexto de lo que están haciendo. Eso lo hace el hemisferio derecho. El izquierdo es más mecánico. El izquierdo es más el ABC, el un paso por paso, el que me expliquen primero qué hago, segundo qué hago. Ustedes saben que no cocino antes de que mi esposa diga, entonces saben que yo no cocino. Y la primera vez que me quedé solo creo que fue en una casa de mi tío, en mesitas del colegio, me quedé solo y no tenía plata, entonces compré una libra de arroz con lo que tenía y me tocó en la bolsa leer las instrucciones. Primero, eche agua. Segundo, creo que era así porque no sé hacer arroz. El aceite, bueno, me tocó hacerlo porque yo no tengo ni idea de cocinar. Yo soy mecánico, yo soy robótico. Bueno, creo que no soy tanto porque me estoy dando duro. Creo que esto, pero sí fui formado en esa parte mecánica. ¿De acuerdo? Es la diferencia que existe entre el uno y el otro. El izquierdo entonces es de métodos. El izquierdo es de generar como siempre las mismas líneas, ¿de acuerdo? Y en eso sí soy. Entonces, ¿cómo es tu día generalmente? Te levantas a la misma hora, haces exactamente lo mismo, entras al baño, te bañas los dientes, qué sé yo, vas, alistas la ropa, la pones sobre la cama, tomas la toalla, te vas, revisas que todo tenga listo y te metes a la ducha, algo así, muy mecánico. Eh, el derecho hace todo simultáneo, todo a la vez. O sea, no necesita ponerse a mirar. Lo que yo les decía del manual, yo miro el manual punto por punto, el que maneja el hemisferio derecho todo lo toma simultáneo y todo lo está entendiendo, todo lo está mirando como una gran parte en donde tiene que hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces los derechos son más inquietos. Nosotros, yo me estoy atando, no, yo voy a empezar a manejar el derecho. Pero las personas que son más del izquierdo simplemente tienen que preguntar ¿qué hago? Coja esto y páselo para acá. Ya, ¿ahora qué? Ahora cójalo y vuélvalo para acá. Somos más de obedecer órdenes. No vamos más allá. Si nos dicen camine hasta la esquina, camino hasta la esquina, ya. Pero mi hijo, ¿y qué más? No, pues me dijeron que está acá, ¿de acuerdo? Mientras que los que son del hemisferio derecho son más inquietos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo funciona? ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Qué vamos a obtener? ¿Qué es lo que va a suceder? Ok. Entonces, ¿para qué? Van más allá, ¿de acuerdo? Entonces, espero que vamos en la sintonía. Porque viene mi tercera pregunta para mi doc. ¿Qué pasa si se ejercita más un hemisferio que el otro? Y en este capa, ¿qué pasa si el que más hemos ejercitado es el izquierdo que el derecho? ¿Qué sucede en ese aspecto? Bueno, viene siendo como lo que hablábamos recién. Cuando yo tengo la dominancia de mi hemisferio izquierdo,
muy seguramente cuando yo vaya a enfrentarme a situaciones, a problemas, voy a tener que ser más sistemático, ¿sí? Para resolver las situaciones. Entonces yo sé que, por ejemplo, amarillo más azul me da verde. Fuera de ese espacio no tengo como la capacidad de ir un poquito más allá, ¿sí? De explorar qué más opciones tengo, qué variantes, qué otro razonamiento adicional le puedo dar a las circunstancias o a la situación. Implica que yo sea un poquito más cerrado y es que estigmatizado a ciertas cosas, a ciertos órdenes, y depende también pues de mi formación y de las creencias que yo tengo. Entonces yo soy más cerrado a las opciones, ¿sí? Entonces si yo pienso que esto es así, muy seguramente necesito desarrollarlo así y así y así para poder llegar a esto. No tengo como la opción o la espontaneidad a veces de resolver conflictos con diferentes opciones, de tomar más el panorama global, porque el hemisferio derecho lo que hace es buscar esa imagen generalizada y a partir de esa imagen grande buscar lo micro dentro de la imagen. El hemisferio izquierdo, por el contrario, toma partes pequeñas y construye a partir de eso. Entonces, esa es como la diferencia. De pronto el hemisferio derecho, cuando empezamos a estimularlo un poquito más, nos da esa apertura o ese camino para resolver de otras maneras las situaciones a las que nos podamos ver enfrentados. Ok, gracias. Bueno, hoy no es día de preguntas, pero quiero lanzar una pregunta. Si Alejandra me está viendo, ojalá la pueda colocar. Pero mi pregunta es, a partir de todo lo que hemos hablado, pero sean honestos, no van a decir ahora todos son derechos. ¿Cuál es el hemisferio que usted siente que maneja más, el izquierdo o el derecho, de acuerdo a lo que hemos explicado? Y es importante que me diga la verdad porque tal vez tiene que ver con la conclusión que voy a sacar al final. Entonces, si Alejita está para que me ayude a colocar la pregunta, bueno, ya Mateo la va a colocar. Y entonces, por favor, usted díganos, ¿cuál es el hemisferio que usted más maneja? ¿El izquierdo o el derecho? Y de pronto díganos un ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué piensa que maneja más ese hemisferio? ¿De acuerdo? Porque yo estoy diciendo acá soy izquierdo, pero no, de pronto digo que soy izquierdo porque soy muy pragmático, pero creo que tengo mucho del derecho cuando busco soluciones, cuando miro cosas más globales, entonces seguramente viene la combinación. Por... Perdóname, Dale, es de dale. pronto lo que veníamos hablando. No podemos tener solo uno o solo el otro, sino que combinamos ambas cosas y de hecho la interconexión que hay entre uno y el otro nos ayuda y nos favorece en ese sentido, a buscar que haya una correlación y nos mejore esa manera de expresarnos o de relacionarnos con la parte externa. Entonces, yo puedo ser un poquito más izquierdo o puedo ser un poquito más derecho, pero uno con el otro me llevan a un complemento y me permiten encontrar como un balance y un equilibrio, que sería lo que uno quisiera pues alcanzar y buscar. Ok. Ahora, ¿está prendiendo mi micrófono? Sí, sí. Ahora, acá viene lo que yo quiero, por qué estoy tocando este tema y que tiene que ver con el monte de educación primero y que tiene que ver con nuestro contexto espiritual, porque estamos hablando de conquistar este monte. Y mi tercer punto en esta parte de los estudiantes es qué hace nuestro sistema educativo. Y acá es donde yo quiero hacer énfasis y la doctora al final nos va a contar unas cosas que ella también quiere compartirnos, pero qué hace nuestro sistema educativo. Y entonces yo quiero recordarle que estamos hablando de un ambiente espiritual, estamos hablando de que esto viene desde una connotación espiritual. Y cuando hablamos de esa connotación espiritual tenemos que entender que el enemigo está atrás de esto y el enemigo también conoce eso que a veces nosotros desconocemos, pero que él sí lo conoce bien, porque él sabe las cosas por dónde puede atacar, si se pudiera el término. Entonces, para que usted entienda que quiero llegar, resulta que en la niñez predomina el hemisferio derecho. O sea, en la niñez somos más creativos, no hay tanto orden, no hay tantas cosas, pero estamos explorando, estamos conociendo, estamos tocando, estamos palpando, estamos degustando. Yo decía anoche, metemos los dedos al interruptor, nos queremos comer la tierra de la matera, o sea, porque no conocemos y entonces lo miramos todo como un conjunto. Estamos queriendo como entender el mundo que nos rodea. Ok, listo. Cuando estamos en esa parte, entonces resulta que entramos a la escuela. Y entramos a la escuela y en la escuela empiezan a enfatizarnos más en el hemisferio izquierdo. Entonces nos empiezan a enseñar las tablas de multiplicar. Entonces yo creo que podríamos aprender las tablas de multiplicar de dos formas. La una sería entendiendo por qué las tablas de multiplicar. ¿Por qué 2 por 5 es 10? Y no simplemente memorizándolo.
Pero ¿cómo nos aprendimos nosotros las tablas? A mí la que más me costó trabajo fue la tabla del uno, pero me la aprendí al fin. 1 por 1, 1, 2 por 1, 2, 2 por... Me la aprendí, por fin. Sufrí, pero me la aprendí. Pero estamos llevados a memorizar. Y creo que todos acá, no sé, pero nos aprendimos las tablas de multiplicar memorizándolas. Pero nunca nos la dieron por partes. Para hoy, aprendas en la tabla del 2. Para mañana, la tabla del 9. Para tal. Y era de esa manera. Pero nunca entendiendo por qué 2 por 5 es 10. ¿Por qué si tengo dos grupitos de 5 unidos me dan 10 o tres grupitos de 5 me dan 15? Que hubiera sido una forma diferente. Pero o por no presupuesto, o por no tiempo, o por comodidad, o por plan del enemigo, nos empezaron a limitar el hemisferio derecho y nos empezaron a estimular el hemisferio izquierdo. Y empezamos a aprender las cosas así. Ahora, a medida que fuimos avanzando en nuestra educación, el jardín, la escuela, el bachillerato, la carrera profesional, si usted hizo una maestría, si usted hizo un doctorado, entonces van enfatizando esa parte porque nos llevan a ser muy pragmáticos, muy prácticos, pero no a resolver. Entonces tiene que ver, por ejemplo, si vamos al monte de gobierno, con la falta a veces que tenemos de liderazgo. ¿Por qué tenemos falta de liderazgo? Porque no hay gente que tenga creatividad, porque hacemos todo en este sentido. No sé si este ejemplo valga, pero es como que tú estás trabajando en una empresa donde todo es mecánico y en algún momento te mueven algo del lugar. Y el moverte algo del lugar ya te desencajó, ya no supiste qué hacer porque te movieron eso y eso tiene que estar ahí porque si no, no funcionas. Y no tienes la capacidad de crear algo diferente. Y muchas veces nuestro sistema educativo es eso, nos lleva a limitarnos en esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos hacen pruebas de psicotécnicas o pruebas de coeficiente y todo esto, generalmente esas pruebas van enfocadas ¿a qué? A mirar nuestra capacidad en el hemisferio izquierdo. ¿Qué tanto memorizamos? ¿Qué tanto aprendimos lógica, matemática, pero todo con el hemisferio izquierdo? Es más, no sé si puedo hacer este análisis, tú me ayudas, si me equivoco me dices, pero por ejemplo, voy a diferenciar entre un médico o un abogado a un matemático, porque un médico o un abogado tienen que resolver diferentes situaciones en el momento, no siempre es lo mismo, pero un matemático siempre va a tener una misma fórmula. Es correcto, digamos, yo le hablaba al pastor, el hemisferio izquierdo a veces tiende a tener ese pensamiento, 1 más 1 es 2, y yo le decía, en medicina nada podemos hablarlo de 100%, todo es combinado, todo hay que mirarlo en contextos, ningún paciente es igual al otro, entonces yo tengo que revisar, este tiene tales cosas, ambos tienen dolor de cabeza, pero este tiene estas situaciones y este tiene estas otras, entonces es entrar a mirar variantes y otros caminos y no saber que todo paciente que tiene dolor de cabeza es porque tiene tal cosa. No, entonces es salirse un poquito de ciertos esquemas para buscar otro tipo de respuestas. O un abogado tiene un diferente caso a otro y tiene que mirar alternativas. En cambio hay otras cosas que son más mecánicas. Ahora, ¿por qué viene esto? Porque resulta que vamos a mostrar un cuadro, ese cuadro va a aparecer ahorita en pantalla, y en ese cuadro tenemos algo que dice hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, y habla el idioma. ¿Qué idioma habla el izquierdo? Palabras. El derecho, imágenes. Procesamiento, ¿cómo procesa el izquierdo? Analítico. El hemisferio derecho es más intuitivo. Concepto del tiempo, para el hemisferio izquierdo es secuencial, para el hemisferio derecho es simultáneo. Las preguntas favoritas del izquierdo, ¿qué? Del derecho, ¿por qué y cómo? El modo de aprendizaje, que es importante. El hemisferio izquierdo, observador, lo que me digan observo y repito. El hemisferio derecho, participativo. La perspectiva del hemisferio izquierdo, objetivo, lo que yo pueda, soluciones, ya, vamos a la solución. El hemisferio derecho es más subjetivo. La expresión en el izquierdo, lógica, y en el derecho, creativa. ¿Listo? Ahora, entendiendo este cuadro, entonces nos podemos ir a mirar qué es lo que está sucediendo con el sistema educativo. Entonces lo que pasa, y es lo que vamos a hablar ahorita con la doctora, bueno, no sé si tocarlo ya, bueno, explico yo esto y ya lo habla ella. Resulta que digamos que en colegios que sean más costosos, con más presupuesto, van a buscar la manera de incentivar o de desarrollar el hemisferio derecho, que se complemente con el izquierdo porque es el concepto completo de Dios. O sea, Dios nos hizo en ese complemento para que utilizáramos los dos.
Pero en nuestra escuela pública es muy complicado porque son muchos chinos, porque es muy costoso. Entonces, la doctora nos va a hablar ahorita de inteligencias, Tipos de inteligencias. tipos de inteligencias, y entonces es muy tenaz que un profesor del distrito con 50 chinos en un salón y con 4 salones de 50 chinos cada uno, se dedique a decirle, venga a ver estos de qué inteligencia son y estos que son, y entonces hay un solo, parece industrial, ¿verdad? Todos por el mismo rasero, ¿de acuerdo? Pero en eso estamos perdiendo las capacidades. Yo voy a hablar de una persona que aprecio mucho en la iglesia y es Esperanza Huesa. Porque Esperanza Huesa, ¿yo de qué me admiro de ella? Esperanza Huesa es una señora que ya es madura, no es viejita, no voy a decir eso, es madura, pero hace poquito empezó a montar en bicicleta. Y resulta que ha montado dos carreras, ha participado en 2 carreras y en las 2 carreras ha quedado primer puesto. Y yo me pregunto mirándola a ella, ¿qué hubiera pasado si a la edad de 12, 13 años alguien hubiera descubierto en Esperanza Huesa el talento que tiene para montar en bicicleta? Seguramente hoy podríamos tener una campeona del mundo. Pero como nuestra educación no permite eso, porque si usted se mete al colegio y aprende las matemáticas, el español y todo como nos lo dan, entonces no nos da esa amplitud. Y es donde el enemigo ha entrado a dañarnos, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si quieres hablar un poquitico de las inteligencias para ahorita leer las respuestas. Bueno, en general yo le hablaba al pastor eh, diferentes estudios y uno se pone a investigar y a mirar. Hay, hay unos estudios que te hablan hasta de 120 tipos de inteligencias, pero en términos generales se conocen unas muy principales que es enfocar al niño en su tipo de inteligencia y lo que hablábamos, cada hemisferio pues se va a reflejar en nuestra personalidad. Entonces cuando yo veo que ciertos niños son más activos que otros, cuando yo veo que estos niños se inclinan más hacia las partes artísticas, hacia las artes, hacia la música, hacia la danza, y otros tienden más a ser mejores como leyendo, mejores pintando, mejores haciendo, la idea sería poder estimular basado en eso que yo encuentro en cada niño, poderle desarrollar y capacitarlo en eso que él está mostrando una preferencia, porque esa preferencia de entrada ya me está hablando de una dominancia cerebral. Entonces lo ideal sería poder estimular a cada niño en su tipo de inteligencia. Tenemos inteligencias lingüísticas, inteligencias musicales, inteligencias socioafectivas. Hablamos de diferentes contextos en lo que estamos referenciando. Entonces, pues es como eso en general en cuanto O a sea, las... ya mirar en qué es ¿Qué mejor cada énfasis? persona, qué Claro, énfasis tiene. enfatizarle a cada niño su talento para lograr lo mejor de él, porque muchas veces el niño que es más hiperactivo, el niño que es más activo, el niño que es más deportista o que es más musical, le va a costar mucho más trabajo desarrollarse en una clase de 1 hora, de media hora, en la que simplemente el profesor está dibujando la A, la E, el 1, el 2, el 3 y hable y repita. Eso le va a costar más trabajo a él y no va a ser el mejor método de aprendizaje para él. Entonces, si pudiéramos enfocar individualmente a cada niño en su tipo de inteligencia, muy seguramente lograríamos sacar lo mejor, el mejor provecho y la mejor capacidad de ese niño. En lo que tú estás diciendo me acordé otra vez de Mateo Muñoz, porque Mateo Muñoz no tocaba la guitarra, creo que era así, bueno, no sé si estoy equivocado, y los dos, Mateo Muñoz y yo entramos a un curso de guitarra, y Mateo Muñoz se estresó, porque nos ponían trabajos de calentamiento y entonces yo duraba como 15 días haciendo las mismas y él ya estaba haciendo otra cosa, y entonces entró en desespero porque él era Claro. niños hiperactivos. Pues no son niños hiperactivos, sino que, bueno, ¿qué más me va a enseñar? Porque ya lo que usted me está diciendo, ya lo sé. No, pero es que los otros 20 niños no lo saben, pero es que yo ya lo sé. ¿Qué más hago? Entonces tiene que ver con esa parte, ¿listo? Dice Eliansi, derecho, soy más creativa. Para Jenny Ballén. Jenny Ballén, estamos hablando del cerebro, 2 hemisferios, el cerebro tiene 2 divisiones, el izquierdo y el derecho, eso es lo que estamos hablando. Para Álvaro Marín, derecho, pastor, me gusta dar soluciones. Lili Tatiana, el tema está fascinante. Yo creo que manejo un poco más izquierdo en el orden, pero el derecho soy creativa. Juan David, ambos, pero sobresale un poco más el derecho. Alejandra Marín, hemisferio derecho. No, ahora todos, el único de izquierdo en la iglesia soy yo, pues. No, no, es el fracasado.
Soy más dar soluciones, no, es molestando, soy más dar soluciones y soy más creativa, soy muy mala memorizando. Nancy, Héctor y Nancy al hemisferio izquierdo. A eso es de familia entonces. Edwin Cuervo, yo utilizo derecho porque soy creativo en mi trabajo, hago cosas diferentes para que queden mejor. Liliana Parra, gracias Liliana. Hoy estoy en el colegio, se valora esto, el opinar, diferentes formas de llegar al mismo resultado, afortunadamente. Igual los niños nos hacen a los docentes actualizarnos. Vanessa Villamil, creo que los dos, ya que en cierta manera sigo órdenes o voy hasta cierto punto, no más allá, y por otro lado, tengo acercamiento con la creatividad por medio del arte. Ok, Patricia, la dominación en mí es el hemisferio izquierdo, aún en ocasiones hay un complemento con el derecho. Si quieres ayudarme a responder otros, Estela Murillo, buenas noches. Creo que tengo dominancia del hemisferio izquierdo porque tengo habilidades en el lenguaje y la escritura. ¿Sigo? La doctora Ida, ¿la conoces? Ni idea. Por favor, la doctora Ida. Yo soy más del hemisferio izquierdo. Ejemplo, al manejar, cuando hacía la ruta mecanicé y más de un par de veces salía hacia el destino diario sin ser día para ir para allá. Sí, eso le pasaba siempre. Ok, muy izquierdo. Bueno, Pastor, dice Luis Alberto Camacho. Bueno, Pastor, cada hemisferio se encarga del procesamiento de la información motriz, aunque dicen que las personas diestras utilizan más el hemisferio de derecho. Sí, en esto hay una, perdón, que hay como la aclaración. Sí se tiene en los estudios y demás que generalmente, a nivel como generalizando, las personas que somos diestras, en el cuerpo hay que tener en claro el hemisferio derecho procesa la información motriz del hemicuerpo izquierdo, siempre es contralateral, y el hemisferio izquierdo procesa la información motriz del hemicuerpo derecho. Entonces se habla de que hay una tendencia de que las personas que somos diestras casi siempre hay la tendencia a que sea más dominancia al izquierdo que el derecho, y los que son zurdos generalmente tienen una tendencia a que haya más dominancia del izquierdo. Sin embargo, pues es lo que hemos venido hablando, no es 100%, y pues la idea sería pues desarrollar de parte y parte para hacer ese complemento ideal. Okay. Dice Claudia Muñoz, tengo de los dos hemisferios, aunque predomina el izquierdo. Dice Paola Vaquero, hemisferio izquierdo. Estefanía Rincón, buenas noches, en mí predomina más el izquierdo. Estefanía, te extrañé anoche. Dice Jenny Ballén, él es el hemisferio izquierdo. Álvaro Marín, Pastor, nos pidió sinceridad. O sea, la humildad también. José Agustín, desde Ibagué, buenas noches. Dice, yo soy hemisferio sur porque salí de Patio Bonito. Ah, no, estamos en estrato norte, José Agustín, por favor. No. Dice Jenny Ballén, cuando hacía las cosas al revés, pero ahorita ya no. Naya Blanco dice, yo el derecho no soy mecánica, solo si es estrictamente necesario, pero me enoja. Todo paso a paso. Me enoja todo paso a paso. Ok. Bueno, gracias por sus respuestas y sé que es bien importante todo lo que estamos hablando. Y es más, voy a hablar algo acerca de las mujeres porque lo veía y tú me corriges si no. Pero resulta que nosotros los hombres somos más dados a que nos lleven al hemisferio izquierdo. Eso es cierto. ¿Cierto? Entonces, y yo entendí algo. Entonces nosotros como los hombres somos más dados a estar en el izquierdo, a ser mecánicos, a no incomodarnos, a no hacer nada más. Y entonces a veces nosotros nos burlamos de las mujeres porque hablamos de ese sexto sentido. Y resulta que venga, lo aprendí súper. Ese sexto sentido no es eso, sino que están desarrollando el hemisferio derecho en cuanto a ser intuitivas. Y resulta que nosotros como que nos burlamos porque lo miramos como algo que no está bien. Pero resulta que sí es necesario que nosotros, hombres y mujeres, lo desarrollemos porque es lo que en el sistema educativo el enemigo quiere anular. O sea, que seamos muy A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, las tablas de multiplicar, las cosas memorizadas, pero no yendo más allá. ¿Qué pasaría si nuestro sistema educativo, en primer lugar, estimulara la combinación entre el derecho y el izquierdo? Porque acá algo que tú me explicaste también, mi esposa hizo una pregunta antes de que empezáramos el programa a la doctora y era, ¿pero cuál es mejor?
Y entonces ella le decía, no, no, es que no hay mejor. Lo óptimo sería que pudiéramos enlazar los dos hemisferios. Y obviamente, no sé si yo lo puedo entender así, pero pensándolo como en un computador, como que el disco derecho, si me permiten el término, sea el que cree, el que forme no sé qué, y el disco izquierdo sea el que le dé la plataforma para operar todo lo que el derecho está generando. Pero necesitamos nosotros crear esa parte. Pero en el monte de la educación, y acá ya viene la parte que te quiero preguntar, nosotros necesitamos entender que tenemos que buscar esa forma de cambiar nuestra forma educativa, porque nuestra forma educativa nos lleva a limitarnos solamente, a solamente alcanzar el momento. Y entonces, porque quiero que la doctora hable, ella tiene su niña, su bebé, y está en este momento buscando colegio. Y entonces hablábamos de esto que tiene que ver con temas económicos, con temas de un mejor aprendizaje y con lo mejor que convenga. Entonces, ¿qué era lo que tú me comentabas? Bueno, yo le contaba al pastor, mi bebé tiene 2 años y yo estoy ahorita como dándome la tarea de empezar a buscar jardín o colegio, mirando que de pronto me parece más favorable para ella en este momento. Y le comentaba que me llamaba mucho la atención el hecho de que, por ejemplo, en jardines, cuando yo entraba a buscar pues en las plataformas en internet, a conocer sus misiones, sus visiones, sus filosofías, sus metodologías, en general los jardines que yo veía que buscaban dar ese mayor énfasis a las habilidades y a las inteligencias, como veníamos explicando ahorita, tenían esa tendencia a ser jardines o colegios de costos más elevados, que buscan de pronto como el énfasis a cada niño, que por ejemplo también veíamos cada aula o cada profesor tiene menor cantidad de alumnos. Entonces yo decía, bueno, eso pues seguramente va a permitirle a él desarrollar un poquito mejor y hacer más énfasis a cada uno de sus estudiantes. Entonces todo eso también genera más altos costos. Y yo pensaba y le decía al pastor, yo creería que eso de pronto también es una limitante a la hora de poder acceder a este tipo de servicios, por así decirlo. Porque entonces pues yo no, si no tengo la capacidad económica para acceder a este tipo de colegios, los otros muy seguramente atienden más niños, es más capacidad y se disminuye. No digo que lo anulen por completo, porque veía también ahorita leyendo un poco las respuestas, la mayoría de los que creo, no sé si me equivoco y perdón si me equivoco, de pronto los que son un poquito más jóvenes también tienden a tener esa relación de que dicen soy un poquito más derecho. Entonces yo veo también que sí se ha venido estimulando un poquito esa parte de las opiniones, esa parte del desarrollo, de construir opiniones, de dar más acceso a eso. Sin embargo, creería yo que hay limitantes todavía en el acceso a poder formar desde infancias más tempranas este tipo de inteligencias, de poderlas desarrollar y llevar a mejores capacidades, lo que hablábamos recién. Ok, Y espérame, hay algo que bueno, Liliana Parra, gracias, dice el hemisferio izquierdo haciendo lo posible por el derecho, pero ella hace una pregunta, yo no la sé, pero no sé si la doctora sepa, dice, si se puede enlazar con la plasticidad cerebral, no sé qué es eso. sí, claro, la Ah, bueno. plasticidad cerebral generalmente se da lo que venimos hablando en edades un poquito más tempranas. La plasticidad cerebral nos habla de la cantidad de neuronas y de sinapsis neuronales, que básicamente es como la conexión que me lleva a mí a desarrollar ciertas habilidades o ciertas capacidades. Entonces, plasticidad me habla a mí de la cantidad de sinapsis que yo puedo hacer. Entre más sinapsis yo tenga, más probabilidades tengo yo de desarrollar ciertas habilidades o ciertos conceptos o ciertas áreas en mi cerebro. Entonces, entre más plasticidad, y plasticidad también me habla de la capacidad de que yo la pueda formar, ¿sí? En más tempranas edades yo puedo entrar a actuar y a estimular que haya más sinapsis. En edades más adultas, esa plasticidad se va perdiendo. A medida que yo crezco en edad, pierdo esa plasticidad y pierdo mi capacidad también de adaptarme o de cambiar o de estimular más el otro hemisferio, que sería pues el creativo. Entonces, plasticidad me habla de que en la infancia yo pueda entrar a estimular a mi hijo o a mi niño para que él pueda desarrollar ese tipo de actividades que son más del hemisferio derecho. Y del derecho nos hablábamos también de la parte de la curiosidad, que eso es algo muy importante y por eso tiende a estar presente en el niño, que es el que está explorando, es el que está conociendo, es el que realmente se pregunta cómo funciona, para qué sirve, qué hago. Entonces ahí es donde yo entro a estimular y a crear más sinapsis para
desarrollar esa capacidad en el niño. Ok. Bueno, gracias Liliana por la pregunta porque pues había un buen tema ahí. Y entonces acá es entender que en esta parte espiritual que estamos trabajando, necesitamos entender que también necesitamos desarrollar algo diferente en nuestra forma de pensar, porque tiene que ver con la forma de pensar de acuerdo al desarrollo que nosotros estamos haciendo. Y resulta que creo que no tiene que ver algo con que seamos más jóvenes o más viejos, seguramente entre más edad pues va a ser un poquito más complicado, pero yo les decía el lunes cuando hablaba acerca de los libros, que yo hubiera querido tener más tiempo en lectura, pero no lo hice, pero ahora lo estoy logrando. Entonces yo creo que tenemos la posibilidad de cambiar y empezamos a cambiar desde nosotros mismos para que seamos mejores en la comprensión de lo que pasa a nuestro alrededor, comprensión de las cosas que Dios nos quiere hablar y de cómo podemos aportar a la sociedad. Entonces creo que es eso. No sé si quieras cerrar con algo más. No. Listo. Entonces, me parece que el tema es bien importante. Quisiera que al final, después de la oración, porque ahorita vamos a hablar, que ustedes nos dejaran con su comentario o lo que piensan sobre esto para seguir adelantando en este tema de la educación, porque tiene que ver con cómo sería una educación correcta desde la mentalidad del reino, desde el evangelio del reino, cuál sería un sistema educativo correcto. Entonces, recuerdan el texto con el que estamos, que la gente llevaba a sus hijos a vivir la ley, a practicar la ley. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Y quiero pedirte algo. Yo quiero orar porque Dios levante maestros con unción, que fue lo que primero oramos. Pero yo quiero que tú le digas, o que en tu oración le pedimos a Dios para que nos enseñe o nos ayude a desarrollar esa capacidad que Dios nos dio. Si Él nos hizo así con dos hemisferios en nuestro cerebro, seguramente es porque Él tiene el mejor diseño para cada uno de nosotros. Entonces, que Él nos ayude. Entonces, quiero que nos acompañen en esta oración. Padre, yo te doy gracias primeramente por este tiempo que tú nos regalas, Señor, y por la oportunidad que tenemos de abordar estos temas, Señor, que tal vez en la iglesia un domingo es muy complicado, Señor, porque es día de servicio, pero que nos estás dando este momentos para poder entender y entrar en dimensiones diferentes para poder, Señor, acudir a lo que tú quieres, a lo que tú nos quieres enseñar. Oro, Padre, por todos los que estamos en este lugar, entendiendo que de alguna manera en algún momento hemos sido maestros, en algún momento hemos tenido que enseñar a otros acerca, Señor, de lo que tú nos has dado, Padre. Te pido que donde seamos maestros, sea de una manera formal, en un colegio, una universidad, una escuela, Señor, o tal vez empíricamente en nuestro trabajo, en el lugar donde estamos, Señor, y que podamos transmitir un conocimiento a otra persona. Seamos esos maestros conforme a lo que tú quieres, ungidos por la unción de tu Santo Espíritu, Señor, entendiendo la educación desde una manera integral, que no solamente es enseñar un oficio, un arte o una materia, Señor, sino que es también inspirar, Señor, y dejar la semilla de la palabra, del evangelio, para que las personas sean cambiadas, renovadas, Señor. Hoy oro para que se levanten hombres y mujeres, Señor, con este deseo y con este denuedo, en el nombre de Cristo Jesús. Asimismo, Papá Dios, pedimos que tú pongas en nuestros corazones, Señor, el anhelo de adherirnos, de acogernos a ese modelo, a ese diseño perfecto que tú has creado para nosotros. Entendemos, Dios, que tú nos formaste de manera compleja, de manera perfecta, que inclusive aún no podemos descubrir desde la ciencia muchas de las cosas, muchas de las funciones que están allí en el organismo, y sin embargo, Señor, queremos que tú nos ayudes, Padre, a desarrollar de la mejor manera las capacidades que tú nos has dado, Señor, que esos talentos que con los que tú nos has pensado, con los que tú nos has diseñado, podamos llevarlos a cabo, podamos desarrollarlos con excelencia, haciéndolo todo para el Señor, haciéndolo todo para ti, para agradarte, Padre Dios. Anhelamos en nuestro corazón poder llegar a ser equilibrados en nuestro actuar, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, entendiendo que queremos dar lo mejor para capacitarnos en ello, Dios. Amén. Padre, gracias te damos por esta noche, porque tú nos permites seguir avanzando en el tema, Señor, y porque tal vez no son los temas cotidianos que siempre hablamos, pero que sí nos están llevando a empezar a mejorar y a tener un pensamiento y una forma de pensar con respecto al reino. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias, mi Catica.
Antes de darte la oportunidad para que te despidas y para agradecerte esto, quiero recordarles que hoy es nuestro servicio. Entonces, en primer lugar, agradecerles a todos aquellos que son fieles con sus diezmos, con sus ofrendas, bendecirlos, pedirles, decirle a Dios que los bendiga, que les multiplique, que también usted, si no lo ha hecho, que no olvide su diezmo y su ofrenda, si usted es de la iglesia, obviamente, pero si no lo puede hacer también, que nos pida ayuda, porque también estamos entendiendo que hay personas que están quedando sin trabajo, que están quedando en situaciones difíciles, y nos estamos moviendo en el sentido de poder colaborar, de poder bendecir, de poder llegar a cada persona y ser de bendición, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, para que los que podamos, ayudemos, y recordemos que también sostenemos la iglesia, porque la iglesia sigue funcionando. Mañana 8:30 de la noche, otra tremenda invitada, y seguimos hablando de este monte de la educación. Recuerden los grupos de influencia, por favor. Quiero pedirles a todos los que nos están viendo aún desde afuera de Colombia, que se vinculen a nuestros grupos de influencia, para poderlos empezar a llevar en el proceso de formación de la iglesia, y que podamos ampliar lo que Dios nos está dando. Así que son cordialmente invitados para estar en esto. Los que son amigos, los que nos están acompañando, Liliana Parra, muy feliz de estar que estés con nosotros. Te bendecimos, y a todas las personas que de pronto sean de otras congregaciones, pero que nos estén observando, los bendecimos. Nos alegra mucho tenerlos con nosotros, y esperamos que sea un tiempo de gran bendición, ¿de acuerdo? Y recuerden nuestra campaña Muestra tu amor con acción, que ya esta semana es de mercados. Esta semana es tal vez el viernes o el sábado, estaremos yendo con mi esposa, ya me dijo que me va a acompañar. Entonces vamos a ir a llevar esta bendición a algunos hogares, así que qué bueno que usted nos pueda colaborar. Entonces esos son los anuncios, los bendecimos. Y antes de orar, entonces, primero, Katica, ¿cómo te has sentido? Primero, en las transmisiones, ¿qué te parece la secuencia que llevamos, los temas los que estamos llevando? Y en segundo lugar, ¿cómo te sientes hoy acá con nosotros? Bueno, las transmisiones muy interesante, pienso que es una capacitación muy, muy chévere que Dios le ha dado al pastor, y yo le pido a Dios en oración que te siga guiando, que te siga llenando de sabiduría para formarnos como Casa ICAS, y para llevarlo aún más allá, toda esta formación que estamos recibiendo, que es muy, muy interesante y muy valiosa. Y pues hoy acá, muy chévere también. Que Bueno, gracias. muy contento Y, yo de tenerte. y no, sí, gracias por el espacio. ¿Y ya pasaron los nervios? Sí. Sí, más o menos, Bueno, todavía, un poquito. listo. Entonces, muchas gracias. Vamos a orar para terminar, y que tengan una feliz noche. Padre, gracias te damos por este momento que tú nos regalas. Quiero orar por todas las personas que a lo largo de esta semana, Señor, han colocado sus diezmos, sus ofrendas. Señor, te pido que tú multipliques, que tú prosperes, que conforme a tus riquezas en gloria, Señor, seas tú prosperando, Dios. Y asimismo oro por aquellos que están pasando momentos de necesidad, para que seas tú, Señor, supliendo, bendiciendo y levantando, y que cada día, Señor, podamos ver tu mano poderosa. Hoy te adoramos, hoy te bendecimos, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una cosa para terminar, solo dos cosas. La primera, ya hace un momento estaba Lucy, Álvaro y todos los capitanes, Marquitos, con el curso de protocolo. Ya estamos mirando para la apertura de la iglesia. Parece que nos va a tocar inscribirnos, parece que usted va a tener que inscribirse a uno de los servicios, porque va a ser un poquito complicado al inicio, pero bueno, vamos a estar dando esa información. Y no sé si tú quieres darnos un consejo o algo más sobre lo que estamos viviendo con esto, un consejo de mantener el cuidado de todo lo que hay, porque a veces como que nos desordenamos, ¿verdad? Sí, bueno, realmente a las épocas de ahorita, todo lo que ha venido pasando, hemos visto que sí se ha visto, perdón, más desorden, más irresponsabilidad ha venido creciendo un poco en los ciudadanos. Y bueno, sí, los casos han venido aumentando también porque ha aumentado la toma de muestras, porque los tiempos reflejan muestras de semanas anteriores, diferentes cosas, pero también nos habla de que hemos sido un poquito irresponsables con esa laxitud que el gobierno ha querido darnos, en la medida en que ha buscado que no nos paralicemos económicamente y en otros aspectos, pero no lo hemos manejado como con la seriedad y la responsabilidad que deberíamos. Entonces, de pronto, como ese llamado a seguir siendo responsables, juiciosos con el lavado de manos, con los cuidados a las salidas, si es realmente necesario salir, ok, hacerlo con todas las precauciones. Si no, de verdad, si usted evalúese a usted mismo, pregúntese, ¿de verdad necesito salir? Siempre le digo a mi mamá cada vez que quiere ir a comprar pan,
o alguna otra cosa, ¿de verdad es necesario? Si la respuesta es no, no es tan necesario, dele una espera y hagamos en orden todas las cosas. Ok. Bueno, muchas gracias. Los bendecimos y que tengan una excelente noche y hasta mañana.